Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Muchos de ustedes ya me conocen, pero por las dudas les recuerdo, estamos en un nuevo evento de la Comisión de Administración y Finanzas. Le quiero agradecer a Clarisa Urruti, responsable comercial y de eventos especiales que organiza esta comisión. Bueno, en este caso le tenemos que agradecer muchísimo al doctor Juan Miguel Mazot. Muchísimas gracias, Juan Miguel, por estar acá. Él es director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de El Salvador. Él nos va a hablar sobre la situación y perspectiva de la economía argentina en un año electoral. Voy a contar brevemente el currículum de Juan Miguel. Él es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires, UBA, y también tiene un doctorado en Ciencia Política en la Universidad de El Salvador, máster in Financial Economics, Universidad de Londres, máster en Economía y Programa en Políticas Públicas del Instituto de Itela, máster en Economía de la UB, estudios de posgrado en Historia, Universidad de Itela, y Contador Público Nacional de la Universidad, por la Universidad Nacional del Litoral. Es además profesor de grado de la USAL y de posgrado en la UBA, Universidad Austral, Universidad de la Defensa Nacional, entre otras, y ha sido asesor económico de la delegación de la Comisión Europea en Argentina, consultor de organismos internacionales y gobiernos y del sector privado. También es autor de libros, artículos científicos y de divulgación en temas de su especialidad. Las preguntas, si quieren, las hacen al final para que sea más ordenado, pero a él ya nos dijo que no le molesta que lo interrumpan. Así que bueno, gracias a todos por estar acá. Gracias, Juan Miguel, por estar con nosotros una vez más, que ya estuviste el año pasado. Yo no te pude escuchar, así que estoy muy entusiasmada que hoy voy a poder estar. Y bueno, te dejo con el auditorio. Liliana, Juan Miguel, si me permiten unas palabritas, también quiero agradecer a Guillaume Gibert, que fue quien nos puso en contacto con el doctor. Muchas gracias, Guillaume, que lo veo conectado. Ahora sí, doctor, lo dejo para dar la charla. Bueno, muchas gracias a ustedes, a la Cámara, por la invitación y a Guillaume por el nexo exitoso en este caso de poder compartir este momento con ustedes. Va a ser una charla semiestructurada y la posibilidad de tener un diálogo al final, como tal como lo señaló Liliana. No sé si podemos poner la, La la pantalla. presentación. La tenés Sí. A ver, la tienes que La compartir comparto, tú. perdón. ahí Sí, está. sí. Yo pensé que ya la estaba compartida. Si me permiten ir. Ahí. Hay un pequeño rezago. Aquí. No sé si todos pueden Ahí está, verla. perfecto. Sí, sí, se ve Bueno, bien, Juan Miguel. bueno. Bueno, lógicamente es una charla. Yo pertenezco a alguna institución, entre ellos básicamente a la Universidad de El Salvador, y como ustedes saben, acá hay opinión o análisis que no necesariamente representan la opinión, no es una opinión institucional de la Universidad de El Salvador ni ninguna otra institución a la que pertenezco, y por lo tanto es mi única responsabilidad. Quiero aclarar esto para que no digan, bueno, tal institución dijo esto, ¿no? Lo que uno ya sabe que es de rigor. Yo quería comenzar, han cambiado los tiempos desde aquel momento que nos reunimos, o me invitaron a conversar sobre la actualidad económica global y local. En algunos aspectos uno puede pensar negativos en términos económicos, sobre todo a nivel global, y en términos locales con ciertas ambigüedades, ¿no? Hay cosas positivas, negativas, etcétera, pero aquí estamos, seguimos funcionando como país y eso es lo que da muchísima esperanza. En términos internacionales, ustedes pueden notar una profundización de las tensiones derivadas de la carrera que existe entre las grandes potencias, principalmente Estados Unidos y China, pero también intervienen ya otros actores como Rusia, India, ¿no? Europa, lógicamente, está allí sentada y participa en una situación que puede ser de tensión, ha sido de tensión creciente desde el cambio de administración en el gobierno de los Estados Unidos. Que ha llevado a cuestiones como esta guerra arancelaria, sobre lo cual en algún momento podía ocurrir, pero quizás no con, no sé si la virulencia, pero sí con el primer golpe sobre la mesa tan fuerte. Pero bueno, esto se ha ido suavizando, no sabemos dónde puede quedar,
pero las tensiones en todas las dimensiones están sobre la mesa. Y esto plantea un escenario de tensiones, expectativas difíciles de descifrar, porque ha sido generado, no como en otras épocas, de los riesgos globales, como puede ser una pandemia, crisis derivada del cambio climático, etcétera, sino que ya son concretas de cosas operativas de los gobiernos, son decisiones de los gobiernos, así como una invasión a otro país o un conflicto marítimo, en este caso el aumento de los aranceles a niveles que no se veía hace mucho tiempo. Entonces, esto ha derivado en pensar en una guerra fría, en una tercera guerra mundial, etc. Por el momento sigue siendo una guerra fría, en una carrera, o una carrera, diríamos, entre las potencias, que es lo normal en la historia. O sea, tampoco nos tenemos que alarmar. La historia del mundo ha estado signado por estas carreras. La Pax Americana terminó hace bastante tiempo, y esta posibilidad de ir de acercamiento entre las potencias, aún con el conflicto Rusia-Ucrania, parece haber tomado otro rumbo, diríamos, ¿no? La Argentina esto no lo afecta de una manera contundente, excepto que la fragilidad económica y financiera del país se viese acechada, ya que no afecta demasiado nuestro comercio exterior, y la Argentina recibe capitales hoy bastante bajos, diríamos, para lo que podría haber sido en otro momento de la vida donde la seguridad, el vuelo a la calidad, etcétera, no existiese. Hay datos novedosos de estos últimos meses, que es, por ejemplo, el fortalecimiento del euro frente a otra divisa, puntualmente la norteamericana, el dólar. Esto llama la atención, justamente son derivaciones que no eran esperadas meses atrás, debido al debilitamiento de la economía europea versus la americana, y la posibilidad entonces de que el vuelo a la calidad fuese inverso. Bueno, el manejo de tasas, los aranceles, etcétera, hace que también el euro se vea fortalecido, lo cual en una situación de estancamiento o de bajo crecimiento no es positivo para el comercio exterior de estos países, ¿no? Eso se vio en algún momento de la crisis financiera internacional del 2008-2009. En la Argentina, bueno, estamos sujetos un poco también, lógicamente, a la tasa de interés internacional, los flujos de capitales, pero por el momento el impacto es bajo, incluso puede llegar a ser positivo, según el rumbo que tome la economía mundial. Lo que sí es novedoso en esa vinculación internacional es el posicionamiento tan claro del gobierno en el plano internacional, en la arena política, de la política internacional, o de la gran política, como dicen, o la única política que sentencian algunos expertos en esta materia. Eso sí, tiene un grado de novedad. Y esto puede afectar los intereses económicos del país, podría, pero entiendo que si hay un impacto por esa vía, más bien es limitado. Entonces, esta es una novedad de la Argentina con respecto al resto del mundo. Quiero pasar a qué me parece a mí, si sigo un detalle más, es que el mundo, en todas estas crisis, ha generado un clúster de crisis. Una se alimenta con otra, hay mucho contagio en ese punto, y dadas las circunstancias, no es un clúster de riesgos, sino hay riesgos y también incertidumbre fundamental. Es decir, no podemos calcular el riesgo, lo tenemos que hacer a mano alzada y con mucha subjetividad. Y es muy variable en el tiempo, ¿no? Hay golpes de políticas económicas o políticas, digamos, asociados a lo internacional de las potencias que, bueno, son imprevistos, digamos, son emergentes, que no resulta fácil discernir, ni siquiera, primero, esperar que se van a ocurrir, y su continuidad en el tiempo es limitada, es decir, los aumentos arancelarios iniciales no tienen que ver con los aumentos actuales a nivel de negociación bilateral, lo cual es normal en cualquier negociación, pero bueno,
allí estamos. Es decir, una situación de incertidumbre, más bien, que la que nos domina. Todo depende de la actividad en que uno esté, el vínculo internacional que tenga, si es por comercio, si es por inversiones, etc. En la Argentina estamos viviendo un momento, un clima, donde uno puede pensar si estamos viendo una transición, una inflexión o simplemente tensiones. A mí me parece que no estamos en inflexión porque no tenemos una ida directamente, un cambio de rumbo definitivo y ya brusco, porque el gobierno ha ido marcado continuidades y rupturas. Eso es propio de un periodo de transición, pero un periodo de transición significa que sabemos exactamente a dónde vamos y eso es compartido por la comunidad, por toda la comunidad. Y lo que tenemos es que eso no es compartido por toda la comunidad, ni siquiera toda la comunidad de negocios a la cual ustedes pertenecen. Entonces, esto marca más bien un clima de tensión política que, lógica, y porque además ha sido, nuevamente, no es generada, ha sido generada por los agentes intervinientes. Uy, me permiten, esto no es lo que tenía, toqué sin querer la pantalla. Y esto ha dado lugar a un desafío al gobierno que es propio de un clima, de un año electoral, pero mi interpretación es que dado la alta probabilidad de éxito del gobierno en las elecciones de octubre, eh, aunque esto todos sabemos que estas probabilidades son justamente, pueden cambiar en el tiempo de acuerdo a los aciertos y desaciertos del gobierno y de la oposición, pareciera como que la oposición ha tomado por anticipado, ha tratado de ganar tiempo cambiando la agenda, y esto ha generado algún tipo de turbulencias y demás, sobre todo por cómo se comunica a la sociedad. Y entonces entendemos que estas decisiones desde la parte política impactan lógicamente en el clima de negocios, impacta en decisiones de ahorro, inversión, y bueno, esto es lo que estamos viviendo. No nos extraña que estas tensiones previo a una elección es tan importante para este gobierno y también para la oposición, porque implicaría un cambio en la composición del Congreso, tanto en el Senado como en diputados, y fortalecería bastante al gobierno, al oficialismo, se tomen medidas con anticipación, en el caso de las provincias o de las agrupaciones políticas, pero también de los agentes. Entonces lo que hemos visto de ganar cobertura en divisas de sectores, ya sea ahorristas menores, pero también de empresas, o relajar la velocidad de inversiones, también o postergar, digamos, ¿no? También se nota. Hay ese clima de tensión lleva un clima de incertidumbre, de difícil interpretación, incluso de la política económica. Hemos visto que el gobierno, esto lo hemos compartido el año pasado, ha sido bastante más pragmático de lo que era dogmático, que era previo a su elección, de asumir el poder. Y hemos notado en los últimos días, también en las últimas semanas, que también en el plano monetario, cambiario, financiero, el gobierno es sumamente pragmático. Estos días, con la caída de tasas, por el cambio de activos que hubo emitidos por el gobierno, en las LEFIs, el retiro de las LEFIs, tuvo el gobierno un rápido reflejo en el movimiento de tasas al alza, que es lo correcto, además, porque uno no puede mantener excedentes monetarios flotando que van al mercado cambiario y en mucha menor medida al mercado de bienes, presionando sobre la inflación. Yo creo que esto último es mucho menor frente a lo demás. Entonces, las decisiones del gobierno se toman en ese contexto de incertidumbre, de ambigüedad, de anticipación de decisiones políticas desde la oposición, y lo lleva al gobierno frente al programa económico, a tomar decisiones adicionales. Si uno ya entra en este clima, ya dado el clima internacional, el contexto político y la interacción y la economía política local, nos vamos un poquitito a los números, y que en definitiva avalan, no sé hasta dónde uno pueda interpretar,
es una opinión personal, aquello de la ambigüedad desde el cual parte el gobierno para enfrentar estos meses previo a las elecciones de octubre, y seguramente va a continuar. Hay una actividad, yo he puesto ahí un cuadro con números, he resaltado, he tomado el periodo del gobierno anterior, del gobierno actual, más un mes solamente del gobierno anterior, donde la economía dependió del gobierno anterior, básicamente. Podemos observar que hay un periodo inicial de aumento, de una reducción de la inflación, pero con tasas muy altas. Está asociado también a la devaluación de ese momento, la incertidumbre, acomodamiento de precios relativos, cierta inercia. Pero lo más interesante, lo que ocurrió, es que la tasa de inflación mensual no bajó rápidamente al 2% y luego al 1%, sino que en un momento, en el último trimestre del año pasado y hasta hace pocos meses, se había ubicado cómodamente entre el 2 y el 3%, a veces más cerca del 2 y otras veces del 3%. Y esa es una tasa de inflación alta para para lo que es la economía, es decir, el impacto de eso sobre el resto de la economía. Y esto no es menor. Sobre la consistencia general del plan, ¿no? Y esto algunos analistas lo remarcan, sobre todo al comparar con otros planes de estabilización, pero bueno, es lo que tenemos en cuenta porque impacta sobre una de las variables que ha sido foco hasta hace poco tiempo de la discusión económica. Si vemos la actividad, es concreto, es correcto lo que se afirma, es decir, que hay una reactivación segmentada, diferentes regiones, distintos tipos de empresas, etc. Hay una recuperación importante, y así como la inflación lleva acumulado un 151%, en el nivel general, la recuperación, cuando uno compara contra diciembre, en términos desestacionalizados, aumentó un 6,8. No es un número chico, pero podría ser más alto. Pero es un número donde uno se puede sentir confortable, diríamos, sobre todo porque ya hace varios trimestres que venimos creciendo. Nuevamente existen indicadores que puede ser que algunos sectores están rezagados, algunos sectores están viendo una ralentización del crecimiento de sus ventas, con algunos aumentos de costos inesperados, pero en general la economía en su conjunto parece avanzar a un ritmo moderadamente positivo. No es una recuperación tan rápida como ocurrido en otros momentos, como ocurrió en el 2002, diríamos. Esto se ve reflejado en los indicadores del mercado laboral. Yo le he resaltado el primer trimestre de este año con respecto al primer trimestre del año anterior. Ven que la tasa de desempleo no se modifica mucho, la tasa de empleo tampoco. Pero cuando vamos al mercado, a datos mensuales del mercado laboral formal, también todos estos son datos oficiales, ¿no? Las tasas de desempleo y empleo es INDEC, el empleo es el Ministerio de Trabajo, vemos una sistemática reducción, a bajas tasas, pero del empleo formal. Y vemos ahí que el empleo formal en todo este periodo gubernamental de administración lleva una caída de 1,8. No es algo tremendo, pero ustedes saben que así como lo primero que se mueven son las variables financieras, luego vienen las variables económicas tipo precio y actividad, finalmente las impacta en el mercado laboral. Tomar una decisión de desprendimiento, no tomar gente, generalmente no tomar gente nueva, y luego es realmente reducir la planta. Y eso tarda, sobre todo en un clima de incertidumbre. No puede pretender o verse más beneficiado manteniendo gente con cierta cantidad de horas ociosas a reducir la planta de personal y luego tener que salir a recontratar. El costo es mucho más alto. Y no tenemos precisiones a lo que puede pasar de acá a 10 años, entonces es más lento. Una cuestión que se resalta también es la recuperación del salario real, así como el empleo no se mueve tanto, aunque hay un sesgo hacia la informalidad, cierta disminución del empleo, el salario real se aumentó. Es decir, y esto, según los datos oficiales, ha sido mucho mayor en el sector informal que en el formal.
marca también hay un punto interesante, porque los últimos datos son hasta los primeros meses de este año y marca una recuperación promedio, ¿no? de los salarios, ya sea formales, informales, y dentro de los formales el sector privado o público, es el índice de salario del INDEC de un 15%, que no es un dato malo, es un muy buen dato. Entonces aquí nos quedamos con esta mirada positiva, pero con ciertos resguardos, ¿no? del sector real del país. Si uno pasa a lo que es el sector externo, uno se encuentra con esto que fue tan debatido y es parte del debate, ahora un poco oculto por las tasas y demás, pero que va a reverdecer, que es la apreciación real del peso, que justamente al aplicar una política cambiaria basada en una tablita, un crawling peg reanunciado, que duró varios meses, el crawling peg de 2%, y luego la caída o reajuste a un 1%, vemos una apreciación notable. O sea, el tipo de cambio real multilateral cae 31%, todavía no estamos en los mínimos del 17, los mínimos de la convertibilidad, pero es una pequeña luz amarilla, lo mismo con el dólar, ¿no? Esto, acá un pie de página, una economía que entra en un periodo de reforma, de nuevas fuentes de ingresos, como pueden ser la minería, hidrocarburos, etcétera, ingresos de dólares, que todavía no se concretan completamente, sino la cuenta cambiaria del Banco Central de divisas, ¿no? La cuenta corriente de divisas debería tener un signo más bien tendiendo positivo, y eso no se ve. Ven ahí el grisáceo. En la columna grisácea hay una pérdida sistemática, un déficit de la cuenta corriente, no solamente por turismo, sino también ciertos sectores exportadores, un rezago. Y a largo plazo uno espera que si el gobierno fuese exitoso, la Argentina fuese exitosa, la dimensión que tienen los activos externos en manos privadas, lo que uno habla del canuto, los ahorros en dólares que hay, que es fantástico como fuente de financiamiento, más el éxito de esas nuevas actividades de exportación, sobrarían sistemáticamente dólares en el país. Por lo tanto, la divisa a largo plazo tendría que apreciar, la moneda nacional tendría que apreciarse. Para esto se requieren las reformas estructurales, invertir en infraestructura, en un montón de elementos para crear ese puente de plata que todavía no lo tenemos. Entonces aquí hay el punto está, el debate sobre el tipo de cambio real tiene que ver con ese puente de plata que no tenemos o se está recién construyendo a una velocidad mucho más baja, lógicamente por lo que les decía hoy, de los tiempos de ajuste de las variables económicas. Primero la parte financiera, cambiaria, luego viene que capta expectativa y demás, luego el tema del mercado de bienes y servicios, y por último el de los capitales o incluso la inversión. Por ejemplo, en infraestructura, de un corte muy importante, y implica un costo, el famoso costo argentino, que implica la infraestructura, los impuestos, las regulaciones, sobre el cual el gobierno atiende a trabajar, pero tiene efectos luego de muchos meses, muchos trimestres, y el golpe sobre la parte cambiaria de un plan de estabilización es generalmente muy rápida si el programa es bien es aceptado. Entonces ahí hay un problema de timing, un problema de evolución temporal de las variables que genera ruidos, digamos, o un impacto negativo concreto sobre ventas, producción, etcétera, o inversión. Fíjense esto que les señalaba, que la cuenta comercial, la cuenta corriente del balance de divisa del Banco Central es sistemáticamente negativa y es compensada por la cuenta financiera, que si bien venía derivando en una especie de equilibrio cuando se inyectan los dólares del Fondo Monetario, que la cuenta es el remarcado de 14.000 millones, son 12.000 y pico que vienen del fondo, es lo que permite en realidad tener esta especie de balanza cambiaria positiva. Ahora vamos a la cuenta corriente, diríamos al sector de mercancías y bienes,
bienes, diríamos, que es la cantidad exportada versus la cantidad importada, vemos ahí una recuperación notable de las cantidades importadas bienes. Y esto es lo que también ha llamado la atención o ha tenido repercusión en los medios, derivado de los sectores productores de esos bienes, que es el aumento de las importaciones. Pero ahí quiero hacer nuevamente dos aclaraciones. Por un lado, es lógico que las importaciones, con cambio de regulaciones, la apertura, mayor apertura y demás, y la reducción, lógicamente, también de la apreciación real del peso, tengan un comportamiento como este. Si no es anormal, es lo normal. Lo que incluso, ¿qué sucede? Que las cantidades exportadas han crecido, pero muy poco frente a lo que pasa con las importaciones. ¿Es algo extraño? No. ¿Es algo sustentable? Sí. Yo sí, las cantidades exportadas comienzan a crecer a buen ritmo. Y para eso se necesita que las empresas inviertan en el sector exportable, lógicamente, y que eso se haga a un mayor ritmo de lo que está ocurriendo hasta la fecha. Si ustedes miran que también nos ha ayudado los términos de intercambio, y el cociente de los precios de los productos que exportamos e importamos, que se ha mantenido, a pesar ha compensado en parte el déficit por el lado de las cantidades, ¿no? La relación de esas cantidades exportadas e importadas. Es decir, que ahí tenemos un juego, un contexto, unas circunstancias positivas por parte de lo que son los precios relativos del comercio exterior. Así como la cuenta financiera ayudó a tener un mejor saldo del balance cambiario en el sector real, que está por detrás de la balanza de cuenta corriente, vemos que las cantidades importadas recuperan fuerte, menos la evolución de las expo más lenta, y eso se ve de todas maneras contenido por unos términos de intercambio muy favorables. Argentina nunca ha tenido unos términos de intercambio tan elevados como los vividos desde la época del gobierno de la presidenta Kirchner hasta la fecha. Si estos términos de intercambio son fabulosos, es decir, los precios, la relación de precio del comercio exterior nos favorecen notablemente. La posibilidad de explotación o de negocios en ciertas áreas de exportación es fabulosa, pero tiene rezago, toda importación. Entonces, nuevamente el puente de plata, ¿no? Que hay que ir viendo cómo se construye, cómo se maneja y se gestiona. Tal vez el gobierno lo ha gestionado bien, en mi opinión, o bastante bien. Podría haberlo gestionado de una menor calidad de gestión económica, y esto sí traería mayor ruido del que hoy estamos mirando con mayor fundamento. Y lo último que quería comentarles es que esto que decimos que se ha visto por el pragmatismo en la gestión de la política económica, de las medidas, cómo el gobierno ha sido bastante flexible. Se observa, por ejemplo, acá vemos datos que ya mostré antes, de inflación, dólar, tipo de cambio real, en el manejo de las tasas de interés, que si bien se reducen bastante, han mantenido una tasa de interés bastante positiva en términos anuales, y esto es lo que ha servido también de contención a lo que llamaríamos la especificación de la economía y la no acceso. No es solamente un problema regulatorio, sino que estamos hablando de precios relativos, es decir, el costo de oportunidad, el carry trade, como le dicen, que tiene, en realidad es un poco, el término estricto es un poquito más complejo, tendría que ver más con otras realidades, pero el hecho de colocar en pesos con algún tipo de cobertura de salida en dólares, o anticipo de salida cuando uno cree que va a caer. Puede hacerse una modificación de la política cambiaria que pueda perjudicar las ganancias en dólares ya obtenidas. Algo de eso hubo en los últimos meses, lógico para un preelectoral, sobre todo con mucho ruido, y con unas circunstancias, en unas variables macroeconómicas que todavía generan incertidumbre, ¿no? Es como el tipo de cambio real. Entonces, la aplicación de una tasa de interés real positiva, incluso para aquellas colocaciones de las familias, del ahorrista individual, ha permitido que también el mercado cambiario no se vea tan desafiado. Desafiado sí, pero no en el extremo.
Entonces, entendemos que en general el gobierno llega con variables macroeconómicas ambiguas, pero con un neto, si uno hace un balance, el neto es positivo, eh, con algunas luces amarillas, diríamos, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, y algunas, como estos tiempos de ajuste de los mercados, mercado financiero monetario, mercado de bienes, mercado de factores, que sí eso es un dato irrefutable y que hay que tomar medidas, el gobierno lo toma, pero hay que esperar para ver qué es lo que termina sucediendo, ¿no? Eh, es un clima de incertidumbre compartida, digamos, por agentes del mercado financiero, el empresario, los ahorristas, y también más certezas tiene el sector político hasta esta fecha sobre potencial, la alta probabilidad de que gane el gobierno y pueda seguir implementando reformas con algunas negociaciones políticas o con gobernadores o con el Congreso que sean necesarias, ¿no? Eh, entonces, en conclusión, para concluir un poco, repasar algunas ideas, es que la recuperación económica hasta ahora ha sido positiva, vino con un poco de rezago frente a otras experiencias, la tasa de inflación debería haber llegado a los niveles del 1%, un y pico, un año atrás, para no generar estos ruidos de incertidumbre sobre el mercado cambiario y financiero. Hay que recordar también que en este término, lo que decía recién del famoso carry trade, que las ganancias en el mercado de capitales, ya sea por bonos, acciones, incluso por el mismo colocaciones en pesos del año pasado, fue fabulosa. Entre octubre del 23 aproximadamente, agosto del 23 a octubre, y diciembre han sido realmente fabulosas. Por lo tanto, no es extraño que los agentes o parte de los agentes quieran dolarizar su cartera para dormir tranquilos, hasta que se disipen algunas incertidumbres de cómo se va a gestionar una segunda etapa del programa, otra etapa del programa económico. Y por eso esto dio lugar a un cierto desafío por parte de la oposición, más allá de que estos datos últimos de inflación son altos, las tasas superiores al 1% son altas, deberían estar entre 0 y 1, por esto que yo decía, ciertos rezagos, que le daría una fortaleza al gobierno, se trataría de algo indesafiable, diríamos, por parte de los opositores y del Congreso. Y el abordaje del gobierno ha sido en la línea que tiene este gobierno del tratamiento de las cuestiones políticas, por lo tanto tampoco nos sorprende demasiado, incluso pertenece a un clima, lo hemos conversado en la reunión anterior, de cambio de cómo funcionan las administraciones, sobre todo los presidentes, frente a las negociaciones políticas, ¿no? Uno ahí se plantea en este marco que los empresarios, grandes ahorristas, grandes inversores van mirando con cuidado es cómo se llega a octubre en términos políticos, que en económico posiblemente sea algo parecido a lo que estamos viendo, eh, con algunas dudas, pero también con aciertos. Entonces, a esa situación uno se plantea si va a haber algún tipo de cambio en la forma de relacionamiento político que pueda favorecer un poquito más a los negocios y a las expectativas económicas. Eh, es difícil asignar una probabilidad sobre un escenario económico a posteriores de octubre por estas realidades que recién estamos comentando. Realidades a criterio mío, no es necesariamente compartido estas ideas, esta opinión, que te genera esa anticipación tanto de los políticos, en el plano político como en el económico financiero. Por lo tanto, uno lo que esperaría en este clima preelectoral, un poco la mayor precisión del título de esta conversación es que muchos han empezado a ver un wait and see, es decir, un esperar, un rezagar inversiones, una mayor cobertura, y por eso el gobierno también es que toma medidas, contramedidas, diríamos, para
que eso no se torne en expectativas negativas, porque las expectativas siguen siendo positivas, eh, con más ruido, con más incertidumbre, y dar impresión que en lo político, si uno mira la economía política, es yo te acompaño, pero dame algo más, en término económico, dame más estabilidad, dame más precisiones, dame una reducción del costo argentino para los empresarios, más contundente, más clara. Y en ese sentido, si ustedes ven el sector rural conversando por primera vez con el gobierno, con el presidente, lleva a un cierto tipo quizás de reducir la incertidumbre y alguna esperanza de que se siga haciendo algo pragmático y que algunos resultados positivos que se necesitan en materia económica, como las exportaciones, la inversión y el ahorro en pesos, se siga dando. Bueno, esto es un poco lo que les quería comentar brevemente, eh, y espero que, bueno, les haya resultado de interés. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias, Juan Miguel. muchas No sé, gracias, Cari, si Juan hay Miguel. preguntas en el chat. No, en el chat no tengo preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de viva voz, abriendo el micrófono y hablando. No hay ningún problema, también lo pueden hacer. La explicación quizás fue muy clara y no ha dejado dudas al respecto. Pero bueno, los Bueno, escuchamos. Es yo cierto que quería he sido aclarar, breve. Es cierto que he sido bastante breve para lo que suelen ser las presentaciones de análisis de este tipo, pero quería respetar los tiempos de los socios, que saben que invierten un tiempo importante, y bueno, y por eso preferí ser breve y no entrar en grandes detalles, que a veces también lo tiene, porque es gente muy bien informada, muy leída en las cuestiones de, de ahorro, inversión, lo que está pasando en la economía nacional. gracias, Juan Miguel. Algo que quería aclarar, que cuando leí tu currículum no lo dije, es que sos vicerrector económico de la USAL desde fines del año pasado. Así que te felicitamos por ese cargo, No, 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 muy, muy, no, muy no hace importante. falta, no hace falta. Muchas Yo tengo gracias. una preguntita medio simple. Viste que Sí, dicen que el gobierno va a tratar de mantener todo lo que pueda hasta las elecciones, el dólar, bueno, eso es lo que se dice en la calle, digamos, ¿no? ¿Vos sí. pensás que después de las elecciones, más allá del resultado que pinta como que va a ser positivo para el gobierno el resultado de las elecciones, vos pensás que puede haber una devaluación, que va a cambiar bastante el dólar a partir de octubre? Bueno, lo que hemos visto es que hace poco tiempo el gobierno y el mercado marcaba un sesgo hacia el 1100 el dólar, ¿no? De golpe por Mm, razón, bueno, de golpe por razón, no, por ciertas razones, sí, pasamos a hablar de un día para otro de 1400, incluso sí. 1500. Después Ujú, se instaló en un nivel de 1200, etcétera, ujú, 1200 y pico. Lo lógico es que quizás el gobierno durante este periodo permita una inestabilidad del dólar y sobre todo un aumento sustantivo y que quede, no es positivo para el gobierno. El gobierno mm, tiene que llevar a una tasa de inflación baja, que es su promesa, y una estabilidad del tipo de cambio, lo cual no significa que el tipo de cambio vaya a 1100, sino que puede ir acercándose, manteniéndose entre 1200 y 1300. Si después el gobierno fortalecido permite, tiene la herramienta para hacer una mayor apertura hacia las empresas, el acceso al mercado por parte de empresas, y además esto facilita el ingreso de capitales financieros en esa cuenta claro, corriente versus cuenta financiera del Banco Central, el gobierno podría darse el lujo de mantener un tipo de cambio que no llegue a 1400 en el periodo postelectoral. Eh, claro, Ustedes habrán visto que los precios de futuros, han ido variando también un montón. Eso tiene que ver con incertidumbre, exacto, justamente que vos señalabas, sobre qué va a pasar después, pero también qué es lo que puede ser el gobierno en nuestros próximos meses. Entiendo que claro, la capacidad de fuego del gobierno es muy elevada. Es cierto que los bancos pueden quedar con mucha liquidez excedente y de todas maneras el gobierno actúa en consecuencia. Es claro. decir, vemos un gobierno flexible, pragmático, que va Ujú, también tomando entrenamiento, algunos de ellos,
de lo que es la política económica y estar sentado en ciertos sillones del gobierno, de la administración económica. Así que yo Claro. no creo que se desboque, yo no veo un desboque del tipo de cambio. Yo creo más bien en una administración muy prudencial por parte del gobierno del aumento del tipo de cambio, si así lo cree conveniente, sin salir hacia acercarlo a 1400, que es la banda que tenemos ahora. Pero recuerden una cosa, veníamos con un crawling peg de 2, de un día para otro apareció un crawling peg del 1%. Es decir, el gobierno toma su decisión y toma riesgo también. Si bien es prudente, toma riesgo. En su momento previamente había bajado la tasa de referencia muy fuerte y eso generó una reacción de los agentes. El Prolimpec también implicó, pero tomó riesgo. Cómo dejar flotar en una banda, que son todas medidas a todo esto muy razonables desde el punto de vista de la teoría de la política económica y de las basedoras de política económica en países con esta incertidumbre. No son que son derive de alguna falta de... No, un realismo y una flexibilidad que sorprende, pero también un riesgo que sorprende, ¿no? Es ese mix que va a un trade-off entre la prudencia y el riesgo, que lo han ido manejando, a mi criterio, bastante bien, aun cuando hubo, a mi entender, algunas imprecisiones u omisiones al inicio del programa que hizo que los precios no bajaran a la velocidad, a la tasa de inflación bajara a la velocidad que hacía más consistente al plan, ¿no? Y por eso también esta situación. Entonces yo creo que creo que va a seguir siendo robusto, que se van a tomar medidas razonables, que la inflación es probable que siga, o bastante probable que siga un sendero descendente, y que el dólar no tenga una explosión. Porque eso significa un costo muy elevado para el gobierno y se ha visto que lo logran manejar. Lo logran manejar, claro. Lo logran manejar y tiene poder fuego. El ingreso de capitales, de dinero, de divisa por parte de organismos internacionales. Es decir, no creo, pero uno se puede equivocar. En Argentina uno inevitablemente se equivoca con las proyecciones, las miradas. Entonces queda un poco abierto el futuro. Pero bueno, uno tiene que ser... Gracias. No, por favor. Gracias, doctor. Bueno, ahora se han ido animando. Daniela, vi que levantaste la mano. Si querés hacer la pregunta, adelante. Sí, gracias, Daniela Raposo de Sanofi. Quería saludar a Juan Miguel, que fue mi profesor de macro primero, así que un gusto ¿Cómo estás, volver a Daniela? encontrarte. ¿Cómo estás? Qué Y alegría, un poco, muy bien, muy bien. un poco en este marco del comercio internacional, ¿no? Y de las negociaciones bilaterales que se están llevando entre Argentina y Estados Unidos. ¿Cómo ves vos el tema de propiedad intelectual? Si ves que puede haber avances en el marco de esta negociación y en cuanto al tema más que nada de patentes, bueno, nosotros la industria farmacéutica es clave, y también en el tema del PCT. Bueno, a mi entender, si me permiten esta acotación, hay un paper justamente publicado hace tiempo atrás por dos monstruos del análisis económico de la propiedad intelectual, americanos, que dice que cuando un gobierno es más liberal, más cuidadoso es de la propiedad intelectual. Entonces, uno podría esperar que, con salvo excepciones, el gobierno tienda a tomar nota de algunas omisiones o correcciones, ajustes en algunos marcos regulatorios. Pero esto también está tenido por los grupos distintos, los grupos de presión, ¿no? Independientemente de lo que pueda pensar parte de la administración, lo cierto es que también los actores privados juegan y los sectores que pueden verse afectados por algunos cambios marginales en algunos derechos de propiedad intelectual o la firma de convenios o una ampliación o modernización de algunos de ellos, puede ser desafiados desde grupos de presión internos, ¿no? Que no se vean beneficiados. ¿Cuánto eso va a pesar en la negociación a pesar de la inclinación, el sesgo que uno tendría que esperar de proteger a las inversiones extranjeras o algunos reclamos que pueda haber, que yo entiendo que no solamente los hay, porque uno lo ve por su experiencia académica y profesional en el tema,
justamente en estas cuestiones hay reclamos de mucho tiempo sobre informalidad y sobre cierta flexibilidad en algunas cuestiones muy técnicas, pero que los empresarios y sus abogados, economistas, la tienen bien identificada, como usted lo señaló, como en su sector. Entonces, ahí yo creo que puede haber un sesgo positivo en resolver algunas cuestiones, pero también juegan en los grupos de presión y hay que ver ahí, hasta ahora no han sido tan exitosos en resolver cosas muy puntuales de que usted seguramente sabe, porque ha hablado del PCT, por ejemplo, que años atrás se había avanzado mucho, después se frizó, eh, como ocurre con la ley de semillas, por ejemplo, también, con algunas etapas de aprobación y requisitos para aprobación de productos farmacéuticos. La protección intelectual en Argentina no es mala, tiene algunos detalles que se pueden, según la interpretación de cada especialista, puede dar lugar a distintas soluciones, que son cláusulas, ítems dentro de algunos artículos, de algunos, pero no sé cuál puede ser el grado de reacción de grupos, de algunos grupos de presión y qué llegada pueden tener al gobierno. ¿Mm? Que eso varía, eso varía. Hay un gobierno que cambia, hay elecciones en el medio que lo van a fortalecer y eso también puede llevar a un cambio en la posición del gobierno cuando tenga que ejecutar una modernización de algunas o inclusión de algunas normativas o regulación. No, me siento ambiguo acerca de cuánto puede hacer el gobierno en concreto. Yo creo que algún avance, aunque sea marginal en algunas cuestiones, se van a hacer. La ley de semillas podría mejorarse notablemente, independientemente de que la ley de semilla actual, digamos, todo el marco regulatorio de semillas no es el mismo que hace décadas atrás, se ha ido modificando parcialmente y demás, pero una modernización de todo el complejo o el plexo normativo regulatorio sería bienvenido para ese tipo de inversiones. Argentina puede ser un gran actor, un gran player a nivel mundial en ese punto, dentro de los 10 diríamos, porque hay mucha inversión local y mucha inversión extranjera que está esperando, y lo mismo en el mercado que usted habla, ¿no? Farmacéutico, donde hay una segmentación bastante clara. ¿Qué segmento de mercado atiende la producción nacional, la extranjera y la extranjera muy avanzada, que atiende el mercado muy específico donde los nacionales no? Pero bueno, me siento Gracias. ambiguo, ¿no? Daniela, no, Gracias. no, por favor. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos 4 preguntas en el chat y las voy a ir leyendo en el orden que fueron haciéndolas. Sí, sí. El señor Mario Alberto Laus pregunta, buenos días, dice primero, y dice, ¿podría ampliar sus conceptos sobre los términos de intercambios favorables para Argentina y sobre el mercado interno y el consumo masivo hoy en caída? Merci. Sí, sí. Yo no entré, es verdad, yo puse términos de intercambio. Lo que tenemos son precios de exportación muy altos en términos históricos. Y crecieron, ya les digo, en los últimos 15 años, se estabilizaron a un nivel muy alto históricamente. Hay una idea de que si cambia de un día o mes para otro, de un trimestre para otro, el precio de la soja, que es un producto, se viene el mundo abajo, es el diluvio universal. Eso no es así. Eso no es así. Entonces, yo creo que en algún momento, en una conversación que tuvimos, no sé, algunos años atrás, puede ser, les comentaba de esto de los vientos en contra, de las lluvias que va, que no se sabe para dónde. No, los términos de intercambio son altísimos, son datos muy estudiados porque los precios de exportación son muy altos y los precios de importación son bajos comparativamente, no en niveles, porque eso, incluso los movimientos han permitido sostener unos términos de intercambio altos. ¿Tuvimos términos de intercambio más elevados en el pasado reciente, los últimos 10 años? Sí, pero son históricamente muy altos. Por eso cuando algunos presidentes o expresidentas, o no sé, autoridades diversas, dicen los precios no son absolutamente en contra, esto deriva de la caída de los precios internacionales,
lamentablemente para el comercio, para los saldos, diríamos, para lo que hace, para la macro, intervienen los términos de intercambio, no el precio de la soja en concreto o de un producto muy particular. Por lo tanto, incluso los conflictos, estos que estamos viendo, venimos observándose bastante, nos tiene que realmente fortalecer un piso para esos términos de intercambio, no una caída. Puede ocurrir, lamentablemente todo puede ocurrir. Si se bombea muchísimo más petróleo, se exportan más, si se arreglan ciertas cuestiones o se desarreglan otras, puede haber una fluctuación en esos precios. También ahí hay que tener en cuenta que lo más importante, más allá de los precios que son exógenos a las decisiones de nuestros empresarios y nuestro gobierno, lo que importa es alguna política, diríamos, de tributación internacional que tenemos, como las retenciones o devolución de impuestos a los exportadores, o la cantidad de impuestos que hay que sanear ese sistema tributario, y lograr que inversiones que hay que hundir capital, mucho capital, esperar el rendimiento, y eso es largo de esperar. Entonces, incluso hay un detalle, ya se me estaba por escapar, que es cierto que estas políticas comerciales externas de algunos países más desarrollados o de los grandes big players, tipo la India, diríamos, esta especie de retaliation que hay de represalia, en definitiva, que se están viendo, y negociaciones que caen en lo bilateral para ir a lo concreto, luego de dar un gran golpe sobre la mesa, puede hacer que algunos productos que importamos tengan un nivel más alto. Eso sí, pero no tendría una gran preocupación por los términos de intercambio. Sí, las cantidades exportadas, eso sí, porque las cantidades importadas tienen que aumentar, sí o sí van a aumentar. La elasticidad del 3, crecemos un 1%, las IMPO aumentan en cantidades arriba del 3%, ¿no? O sea que lo que tenemos que hacer algo para aumentar las cantidades exportadas. En lo que hace al consumo, mencionó otra variable, yo no me acuerdo si es ahorro, pero me parece que era ahorro y consumo interno. Es cierto que el consumo, si bien la inversión ha tenido una recuperación significativa, el consumo viene más rezagado, el consumo masivo viene más rezagado. Pero si el programa termina consolidándose, etcétera, bien como lo comentábamos el año pasado, el consumo tiene que recuperarse. Hay una recuperación del salario real, y eso tendría que continuar si el programa avanza satisfactoriamente. No digo que tenga una bomba de consumo, pero tiene que ir volcándose el consumo. Y es cierto también que hay una distribución del ingreso que ahí empeoró un poco. Pero el consumo, así como cuando uno tiene consumo rezagado, viene una estabilidad muy rápida, muy optimista, el consumo aumenta, vemos que hay un aumento del consumo de algunos tipos de bienes y otros que se estabilizan o caen, pero esto lo tendríamos que ir viendo un ajuste hacia arriba, es una mejora en los niveles de consumo también, más amplia, más generalizada, y no de algunos productos muy concretos que se pudieron hacer por ejemplo, por recuperar dólares y volcarlo al mercado bajo ciertas nuevas regulaciones que hubo. Así que en eso hay que esperar. Lógicamente, si uno es empresario quisiera ver hoy la recuperación del consumo, no esperar tanto tiempo, tantos meses, pero uno esperaría que esto comience a reflotar, diríamos. Gracias, doctor. No, por Muchas favor. gracias. Leo otra pregunta. Luc Ottavioli pregunta, ¿cuándo van a empezar a impactar significativamente en las cuentas financieras el crecimiento de las exportaciones de energía, gas y minería? ¿Y cómo eso puede cambiar el paradigma económico nacional? Bien, esto está en línea con las proyecciones dan un aumento de ventas de minerales, por ejemplo, hidrocarburos, creciente, con saldos positivos crecientes. Las proyecciones hechas por los expertos y dan que de acá a unos años la exportación de ese tipo de bienes equivaldría o se acercaría mucho o convergería a lo que estamos exportando de bienes agroindustriales.
Pero, nuevamente, eso depende de la maduración de las inversiones y que esas inversiones den el resultado esperado. Porque uno puede invertir, si bien se hace con muchísimo cuidado, prudencia, producto del mercado internacional y la economía local, los cambios regulatorios y demás, uno tendría que esperar que las regulaciones nuevas, como el RIGI y demás, tengan que dar algún tipo de respuesta más positiva de la que dieron hoy. Pero si la macroeconomía comienza a tener turbulencias persistentes, es lógico que salvo que uno tenga, como se dice en Argentina, la vaca atada, en términos de que el proyecto es sumamente rentable a cualquier tipo de cambio, a cualquier tasa de interés, a cualquier tipo de incertidumbre sobre la economía argentina, sobre la política, es lógico que se atrasen. Bueno, esto además hay que tener en cuenta que hay infraestructura muy importante que se necesita para que exportar y también los empresarios que invierten están esperando ese cambio o un plan estratégico en materia de infraestructura relevante para ir llevando productos que están básicamente en la cordillera o cercanos a la cordillera al océano Atlántico. No hay que llegar ahí o a exportar a Brasil y demás. Entonces ahí hay una cuestión público y privada. Y, no, y por lo tanto las proyecciones que se han hecho tan positivas, genera un clima positivo en el sector, están sujetas a restricciones, son reales. Si se lanza el RIGI, y el RIGI no tuvo la receptividad suficiente por parte del gran empresariado. Bueno, entonces esto es una cuestión a revisar, ¿no? No sé, si todo saliera bien, cosa que hasta ahora no es así, por estas cuestiones que les comentaba, esas proyecciones tendrían que revertir. Si además los argentinos se supieran tan confortables, mucho más confortables en términos macroeconómicos, de certidumbre, tendrían que desembolsar más sus ahorros y transferirlo al mercado, ya sea inversiones, consumo, etc. Desatesorar, como se denomina técnicamente. El desatesoramiento ha sido positivo, pero limitado. Si uno piensa que concreto es real, que hay 250 mil millones de dólares dando vueltas en cajas de seguridad, en distintos tipos de resguardos, bueno, ahí hay un capital que tendría que movilizarse, ¿no? Y para eso, cuando uno tiene aversión a la ambigüedad, es decir, que es asimétrico, la rentabilidad y el riesgo, ¿no? Ante dos opciones, uno elige la más prudente. Lo que estamos viendo en la antigüedad, que dan los resultados de la política macro y también el comportamiento de la política, uno siente que los agentes económicos son muy racionales, si están esperando datos más positivos, diríamos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa que llama la atención, a mí me llama la atención, seguramente no al especialista, porque también hay cosas que uno prefiere no mencionar, pero estas riquezas suelen estar ubicadas en países poco confiables, muy inestables, no todas, ¿no? El fracking básicamente está en países, bueno, por ejemplo Estados Unidos, diríamos, que no es justamente el país, es un país de referencia como si estuvieran en Francia, diríamos, ¿no? Si no, uno no espera una cosa disruptiva, pero en Asia Central, por ejemplo, Medio Oriente, las inversiones están. Si ya se cuenta con el costo que hay que pagar o asumir para extraer eso. Entonces eso depende de los precios. En Argentina además depende de alguna regulación y depende de la infraestructura, que no tenemos. Estos países tienen infraestructura de otro tiempo. Pueden abrir y cerrar la canilla, sacar o no sacar el mineral, porque ya tienen los medios para llegar a los puertos correspondientes. Fíjense el caso del estrecho de Hormuz o el paso frente a Djibouti, ¿no? Entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén, las dificultades que traen, porque la logística es importante. Nosotros ese problema logístico lo tenemos interno, no lo tenemos en mar afuera, lo tenemos puertas adentro. Los caños que hay que tener, las autopistas que hay que tener, los trenes que hay que tener para llegar a puerto. Entonces Gracias, eso doctor. genera una incertidumbre también. Claro. Sí. Perdón que le estoy hablando mucho de incertidumbre,
pero creo que muchos los compartimos, me parece a mí, ¿no? Sí, la mayoría de las preguntas son relacionadas un poco con eso, así que sí. gracias. Leo la siguiente pregunta, quedan dos. Sí. Leo Lesage. Perdón si soy un poco larguero, pero bueno, uno pasa esto. Gracias, gracias, doctor. Dice, bueno, gracias primero por la presentación y pregunta, ¿usted cómo ve la situación con las reservas internacionales? ¿La acumulación lenta de reservas es un factor de preocupación para usted? En este contexto, sí. Las enseñanzas de los años 90 y de inicio de los 2000, de todas las crisis que se dieron lugar a una serie de recomendaciones. Prudencia fiscal, no hablaban de superávit como tiene la Argentina hoy, que ojalá lo pueda seguir manteniendo. Políticas monetarias basadas en reglas, el no atraso cambiario y la acumulación de reservas. La Argentina está cumpliendo con las dos primeras, las dos segundas que acabo de mencionar están más difíciles. Pero mientras tengamos superávit fiscal y si eso se puede sostener y ampliar, no me preocuparía tanto, porque lo que iría de la mano sería una mayor flexibilización de la que ya tenemos. Entonces, esto, en la medida que el tipo de cambio sea más flexible y eso sea sostenible por el conjunto de la política macro, la cantidad de reservas que tiene que tener un banco central es menor, porque interviene menos. Lo que sucede es que hay cosas que el gobierno ha heredado que todavía no se han resuelto en cuanto a las transferencias de divisas al exterior, sobre todo en la parte corporativa, en algunos tramos, diríamos, y esto quizás llama a la reflexión si se va a permitir que el tipo de cambio se deslice más para que la demanda excedente de divisas de algunos sectores, hasta tanto tengamos una oferta creciente que todavía no la tenemos en la medida que queremos o necesitamos, puede afectar el dólar. Entonces ahí entra la duda de la pregunta, porque el timing, diríamos, ¿no? Entre la oferta y la demanda de divisas frente a un tipo de cambio que por ahora es flexible dentro de bandas, una banda muy amplia, por ejemplo. Entonces ahí yo estoy de acuerdo que hay un interrogante, pero en la medida que el resto de la política macro se baje la inflación, se mantenga, se hagan los arreglos en el marco financiero, en la dimensión financiera, como se ha ido realizando. No se afecta el Banco Central por emisión para financiar el déficit, o aparezca un déficit cuasi fiscal nuevamente por detrás del Banco Central y demás, no me preocuparía tanto por la reserva, aun cuando es una recomendación que ha sido parte del acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, si se va hacia un tipo de cambio más intervenido, ahí sí, lógicamente, el tema de la reserva, más allá de todo lo que se dice, eleva su importancia, en la medida que el gobierno intervenga más y en la medida que se pierda el superávit fiscal. Ahí sí, la cuestión de reservas entra a tallar con mucho mayor fuerza. Entonces, por el momento, habrán visto que no ha sido un tema para el macroeconomista, salvo lo lógico que tiene que hacer el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no puede insistir sobre la acumulación de reservas, tiene que insistir, porque es parte de lo que tendría que ocurrir y es parte, diríamos, si me permiten la palabra, es inexacta, y tal vez a muchos no les cae bien, pero ciertas recomendaciones de rigor del Fondo Monetario. Por esto que yo le estoy diciendo. Las crisis de los 92.000 condujeron a una serie de recomendaciones internacionales consensuadas, como estas cuatro. El gobierno cumple con dos y una que es muy importante para la Argentina, que es no emitir para financiar el déficit fiscal. Y eso es la base de la cual parte cualquier estabilidad, programa de estabilidad de la Argentina. Hay algunos errores que se cometieron, ok, hay algunas cuestiones emergentes, ok, pero la Argentina ha tenido sus crisis, en eso comparto. Los fracasos de los planes de estabilización en Argentina, un punto débil
es que priorizaron la política de ingresos sobre la política fiscal y monetaria. Eso ya también hubo un consenso muy importante en su momento, y este gobierno tomó eso y quizás descuidó algunas cosas, pero tomó una cuestión básica de la macroeconomía argentina para lograr la estabilidad. El haber omitido o haber pensado que no era necesario, no me parece corresponde que yo lo diga, hace que, por ejemplo, que la inflación tarde en llegar al 0,5% mensual, por ejemplo, o al 0,3% mensual, más allá de la desregulación de tarifas, etcétera, que debería haberse quizás formulado de otra manera. Entonces yo no siento una preocupación a corto plazo por ese tema. El Fondo Monetario seguramente tampoco, independientemente que se sienta ambiguo porque tiene que dejar pasar. Y el gobierno ha ido comprando. Fíjese que el gobierno dijo que iba a comprar en el piso, solamente cuando llegara al piso. Y el gobierno está comprando por arriba del piso. Compró 200 millones, ahora compró 500. No es un monto que conmueva a la economía argentina en absoluto. No es que una economía de 600 mil millones de dólares, 500 millones es un vuelto, pero lo hizo dentro de las bandas y ese es el dato. ¿Sí? Esas dos Gracias. compras lo hizo dentro de las bandas. Eso es un dato que a mí me parece interesante notar o remarcar. Muchas gracias, doctor. Y justamente hablando del tipo de cambio y para cerrar la charla, porque nos estamos pasando, le agradecemos un montón, pero No, es no, súper por favor, gracias interesante a ustedes por escucharlo. aguantarme, Lo por bueno es que todos aguantarme. estamos acá escuchándolo atentamente. La última pregunta Sí. es de Ariel Fernández Sevilla y dice, algunas opiniones señalan un tipo de cambio atrasado que sería sostenido por el gobierno, mediante, entre comillas, flotación sucia. ¿Qué opina al respecto? ¿Se puede hablar de atraso? Y ya con esto cerraríamos. El atraso técnicamente requiere un tipo de cambio de equilibrio, tipo de cambio real de equilibrio. Los argentinos somos renuentes a determinarlo por la alta inestabilidad, etcétera, macroeconómica. Entonces nos resulta un poco más difícil que otros países. Sí, hay una apreciación real del peso muy elevada, que se aceleró, quizás debería haber sido, si las tasas de inflación hubiesen convergido a 0, y pico mensual, ese rezago, esa apreciación hubiese sido menor. Es una preocupación, le digo una preocupación que hasta hace un mes era un problema de debate número uno en la Argentina, en la parte económica. Y sin embargo, como les mostré, el tipo de cambio real multilateral y el bilateral con Estados Unidos, pero también pasa con el euro, aunque ahora el euro al fortalecerse, bueno, entró en una situación diferente, no ha llegado a los niveles que se llegó en el año 2017, por ejemplo, o en la convertibilidad. Todavía queda un colchón. Por eso el puente de plata, ese pequeño colchón, tenemos que lograr que las cantidades exportadas aumenten. Ahí es donde un foco importante del sector público y el sector privado aumenten de manera contundente y consistente en el tiempo. Si no, el progreso o el crecimiento se aborta, porque no se van a poder pagar las importaciones. En ese sentido, yo creo que parte de los cambios regulatorios, de las iniciativas, van en ese sentido. Pero el que exporta no es la nación, no es el gobierno, son los privados. Y a medida que el sector privado se sienta ambiguo acerca del éxito del programa o de algunas variables internacionales, sobre las cuales también hay ambigüedad, como se entiende si lo hemos mirado, hay incertidumbre, puede suceder que ese puente de plata que se pretende construir y se ha iniciado la construcción se interrumpa. Y es allí donde tendría que haber turbulencias significativas. Por ahora no las hay. Pero bueno, es necesario que el gobierno cumpla con su objetivo de baja de inflación drástica, que no se cumplió hasta ahora, y que para eso necesita mantener el superávit fiscal, la no emisión monetaria para financiar, y trabajar en el marco regulatorio y en infraestructura, donde el Estado tiene que poner el dedo, porque no lo va a hacer el sector privado, o lo tiene que hacer conjuntamente. Pero eso se necesita ya. Si bien no hubo cambio, se necesita ahora.
porque tiene mucha tiempo de maduración ese tipo de inversiones. Entonces ahí yo comparto la duda de esta persona, que, no sé, Luke, creo que era su nombre de pila. Yo comparto su preocupación por esta necesidad de acelerar las inversiones que alimenten la posibilidad de inversiones en el sector transable, es decir, el sector exportador, para que las cantidades exportadas aumentan muy rápidamente. Si no, eso va a generar una ralentización de la economía y en el límite, que creo, Dios quiera que no lleguemos, un estancamiento. Con una inflación baja quizás, o bastante baja, pero un estancamiento, que sería un escenario, no es un escenario positivo, claramente. Hoy por hoy creo que tenemos que tener el optimismo de que ese puente de plata, que va rezagado en su construcción, acelere. Y creo que la decisión a veces de los empresarios es de wait and see, como se dice, ¿no? Porque se sienten ambiguos y tienen una aversión a la ambigüedad. Muchas gracias, Necesitan más doctor. certezas, y la gente común también, más certezas del éxito. Mm, Sí. Muchísimas gracias, No, doctor. espero haber podido responder. Quizás Creo es que medio sí. abstracto, pero espero que no sea tan abstracta. Yo trato de bajarlo al dato. Creo que está ocurriendo lo que uno podría esperar ante los resultados macroeconómicos que tuvimos, que no fueron malos, fueron Muchas buenos. gracias. Mm. Muy, muy, muy interesante y completa la charla. Yo por mi No, por parte le favor. agradezco a todos los que participaron, que hicieron sus preguntas, que eso enriquece mucho Sí, claramente. el webinar, este intercambio. Y ahora le doy la palabra a Liliana para cerrar este desayuno de la comisión. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Clary. Muchas gracias a Muchísimas todos. gracias, Juan Miguel, por esta gran alocución. Te agradezco un montón. Estuvo No, por clarísimo, favor. me encantó, súper interesante. La gente se quedó un montón. Así que viste que te queríamos escuchar. Nadie se bajó, ¿viste? No, Así que muchas gracias bueno, a ustedes. Y a los oyentes quedamos que a les disposición. quité 1 hora y pico de su trabajo, que no es poco, que no es poco en estos tiempos. Bueno, y te vamos a mandar otras invitaciones para que si querés participar en algún evento de la Cámara, con mucho gusto te Por vamos a supuesto. recibir y le agradezco a Guillaume Gibert, que lo veo ahí, por habernos dado la idea de hacer la charla contigo y el contacto. Así que bueno, muchas gracias a todos, buenos días, gracias por Muchas acompañarnos gracias. tan largo y a Florence desde Francia, que está escuchándote, Florence Pinot, la profesora Florence Pinot. Gracias, Florence, por estar también a distancia. Gracias a Muchísimas nuestro gracias a orador, todos. todo ha sido en la gran ambigüedad argentina muy claro. Así que, perfecto. Una clarificación de la ambigüedad, por lo menos que nos Sí, sentimos ambiguos eso. en ciertas situaciones, y que por eso las cosas avanzaron, pero bueno, quizás falta la última milla, ¿no? Ojalá, Muchas ojalá que gracias. vayamos bien. Gracias a Gracias. todos, buenos días. Muchas Muchas gracias a Gracias, gracias a ustedes. Juan Miguel. todos. Gracias. Buenos Gracias, Hasta días. Clary. luego. Hasta Gracias, luego. adiós. Adiós.